Sadman, con la ayuda de DDP, se reunió con Eric Bischoff días después de haber dejado ECW y recibió una oferta de $250,000 al año, que rápidamente aceptaría. La oferta era por 3 largos años. Además, por firmar por WCW, recibió $10,000 adicionales y se quedó en casa cobrando sin hacer nada hasta su debut. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. El día de hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionada a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok. Y si estás aquí porque el algoritmo de YouTube es recontra buena onda con este humilde espacio, por favor deja tu like, comparte y suscríbete para que seas parte de todo el contenido. Bueno, si hacemos un ejercicio en pensar en un luchador de la ECW, probablemente The Sadman sea uno de los primeros que nos vengan a la mente. Un luchador rudo, fumador de cigarrillos y, creo yo, a opinión personal, de otras cosas más, bebedor de cerveza y cargando siempre su palo de Singapur. Encarnaba Sadman todo lo que hacía única a la ECW. Pero no fue solo su personalidad o su actitud rebelde y su pasión por la violencia lo que lo convirtió en una leyenda. The Sadman participó en algunos de los momentos más importantes y sobre todo cruciales en la historia de Extreme Championship Wrestling, consolidándose en los corazones de los aficionados alrededor del mundo. Desde su icónica entrada con Enter Sadman de Metallica hasta sus luchas, Sadman era una figura a tener en cuenta para el negocio en los años 90. En 1998, The Sadman ya era 4 veces campeón mundial de ECW y sin duda uno de los luchadores más queridos de la compañía. Sin embargo, un desacuerdo sobre el salario con Paul Heyman y un contrato garantizado de 6 cifras con WCW resultaron demasiado tentadores como para resistirse a decir que no. Así que hoy en el programa vamos a conversar un poco sobre Sadman en WCW. Así que comencemos. Bueno, lo que vamos a comentar hoy es una historia bastante común en el mundo de la lucha libre profesional, donde la promesa de riqueza y fama a menudo puede llevar incluso a los luchadores más leales a saltar a la vereda de enfrente para aumentar sus ganancias. Ha sucedido en el pasado, sucede hoy en día y sucederá siempre. A medida que la lucha hardcore ganaba popularidad, la Federación Mundial de Lucha y World Championship Wrestling vieron la oportunidad de capitalizar este estilo. Cada una presentó su propia versión del género, aunque más moderada en comparación con lo que se hacía en ECW. El objetivo era atraer a un público más amplio sin tener la necesidad de decirle adiós a algún anunciante. Mientras que la WWF ya estaba a la vanguardia, teniendo incluso el campeonato violento, teniendo como primer campeón a Mankind, WCW se encontraba en una feroz batalla por la supremacía en los ratings y buscaba constantemente la forma de poder superar a su rival. Esto lo llevó a adquirir cualquier talento consolidado que pudiera conseguir y hubieron muchos nombres en discusión, incluyendo The Sadman, quien, descontento con su situación en ECW, se convertiría en un agente libre. Sadman, digamos que vivía en una mentira, en el sentido en que Paul Heyman le dijo que él era el luchador mejor pagado de todo el roster y no era así. Sadman y Justin Credible tuvieron una breve rivalidad antes de que Sadman dejara la compañía. Credible se llevaría el feudo y dejaría a Sadman, digamos, con un pie afuera de ECW. Paul Heyman, al finalizar un pay-per-view, procede pues a pagarles a los luchadores. Este pay-per-view terminó siendo November to Remember del año 1998.
Heyman llama al roster, le paga a cada uno pues sus respectivos cheques y el Sandman recibe $14,000. Sandman lo guardó entre sus cosas. Ya para salir fuera de la arena se encuentra con Sabu, quien le comenta que también había recibido su pago por la suma de $15,000. Sí, $1,000 de diferencia y la poca palabra de Heyman hicieron que Sandman no quisiera regresar a ECW. Ustedes recordarán que el estilo de lucha que se desarrollaba en ECW en cada semana, Sandman y demás miembros del roster eran mucho más propensos a lesionarse. Bueno, hubo un momento en el que Sandman sufrió una conmoción cerebral y no pudo recordar nada de lo que sucedió aquella noche en el show, y su esposa en aquel entonces decidió disuadirlo de dejar la lucha libre. Como Sandman sentía tanto dolor por el tipo de luchas que hacía, comenzó a tomar analgésicos y también a volverse más adicto a medida que el dolor empeoraba. Sandman comenzó a experimentar con más pastillas a medida que pasaban las semanas. Cuenta Raven en una entrevista que alguna vez Sandman se puso una aguja en el brazo con sabe Dios qué sustancia y sus labios se pusieron azules y no podía respirar de manera correcta. Él y Bill Alfonso rápidamente se dieron cuenta que Sandman estaba mal. Después de ir al hospital, se despertó temprano en la mañana, salió del hospital y se presentó a luchar al día siguiente. Cuando su esposa estaba mirando su correo electrónico, vio la factura de la visita al hospital que tuvo que pagar y se enojó porque Sandman nunca le informó por el monto que se tenía que pagar. Entonces digamos que tiene sentido, ¿no? Estos problemas maritales que empezaron a surgir por $1,000, digámoslo así, y en una familia, pues los que tienen carga familiar saben que cada sol, cada dólar, pues es importante. Sandman llamó a Heyman y le dijo que no volvería a ECW y buscaría otros rumbos. Con la ayuda de DDP, se reunió rápidamente con Eric Bischoff días después de dejar ECW y recibió una oferta de $250,000 al año que rápidamente aceptó. Este contrato era por 3 largos años y además por firmar por WCW recibió $10,000 adicionales y se quedó en casa cobrando sin hacer nada. Sandman, al tener el dinero suficiente, comenzó a tomar esteroides para hacerse físicamente más grande y encajar con todos los luchadores de WCW. Sin embargo, los esteroides lo estaban volviendo más violento a Sandman, bastante agresivo, y comenzó a tener problemas con su esposa. Sandman, completamente fuera de sí, derramó cerveza sobre su esposa con el fin de humillarla, pero ella no se quedaría tranquila y lanzó por el inodoro $10,000 en esteroides a manera de defensa. O sea, esos $10,000 que le dieron por haber firmado, el Sandman se los gastó en esteroides. Y bueno, después de este lamentable incidente, la esposa de Sandman y sus hijos lo dejaron y comenzaron una vida sin él. Hablando ya de lo que es estrictamente wrestling, habían planes para el debut de Sandman en WCW. Uno de ellos era que fuese parte del stable de Raven, el Raven's Flock. Sin embargo, quedaron descartados ya que Kevin Nash, quien en aquel entonces era parte del equipo creativo, descartó la idea. Lo que quería Nash era convertir a la figura de The Sandman en el centro de atención de la floreciente división hardcore de WCW. La compañía había emitido varias viñetas que retrataban a Sandman como un vecino de Raven, y estas viñetas se empezaron a emitir en la programación de WCW antes del debut. Llegaría WCW Nitro desde el Target Center en Minneapolis, Minnesota, un 1 de febrero de 1999. Después de una lucha entre Van Hammer y Kenny Chaos, que fue el squash de aquella noche, haría acto de aparición Sandman bajo los reflectores de WCW. Los comentaristas, una vez más, aportaron muchísimo a este debut que no necesitaron decir el nombre de Sandman, ya que era una figura conocida. Sin embargo, WCW no era ECW en lo que se refería a copyright y derechos de autor para los nombres y temas musicales de su talento.
Cuenta Eric Bischoff en su podcast que WCW modificó la entrada de Sandman en su debut. Específicamente eliminó la cerveza y el cigarrillo debido a las normas de Turner Broadcasting. Si bien WCW había permitido previamente el uso de cigarrillos, el uso de habanos e incluso el consumo de alcohol, era un claro problema que no iban a combinar estos elementos antes mencionados. Recordemos que los miembros de la Nueva Orden Mundial solían fumar puros durante esta historia del NWO, y el Gigante también en algún momento había tenido algún segmento con un cigarrillo. Scott Hall había interpretado, pienso yo que realmente lo estaba interpretando, a un personaje ebrio, pero con respecto al consumo de alcohol y el uso del cigarro al mismo tiempo, era una línea que WCW no cruzaría por nada ni por nadie. La música de entrada característica también se eliminó, ya que WCW no tenía la intención de pagar por los derechos de reproducción a Metallica. Tampoco íbamos a esperar mucho, porque Hack, el nombre que al final se le dio a Sandman, no iba como un luchador estelarista, iba como un luchador para una división violenta que recién estaba dando sus primeros pasos. Como lo comenté, Sandman se dejó de utilizar y se cambió a Hardcore Hack en WCW, posiblemente debido a problemas de copyright con el nombre de Sandman por parte de DC Comics. Paul Heyman era famoso por enfatizar los aspectos positivos y ocultar las debilidades de sus luchadores en su roster. Sandman, para ser sinceros, nunca destacó por su talento en el ring ni por su elocuencia en el micrófono, pero toda su presentación, su entrada, quedó grabada en la retina de los fans. Sin la visión y la guía de Paul Heyman, era inevitable que WCW no supiera qué hacer con él. Con la WCW preocupada más que otra cosa por las demandas que podrían tener por todo lo que conllevaba usar esa antigua versión de Sandman, resultó en una pérdida completa de su identidad. Volviendo al debut, Hack golpea con el palo de Kendo a Van Hammer y toma el micrófono y da su primera promo. ¿Sabes qué me saca de quicio? Cuando alguien sale aquí en WCW e intenta atribuirse mi trabajo cuando muchos se llaman a sí mismos hardcore. Los ves salir al ring con alambre de púas alrededor. Fui el primero en quitar estas cuerdas y poner alambre de púas para tener una lucha en un ring. Fui el primero en envolver un bate de béisbol con alambre de púas y aplastarle la cabeza a alguien con él. Fui el primero en envolverme el cuerpo con alambre de púas y saltar desde lo alto de una jaula de acero a través de una mesa sobre alguien. Bam Bam Bigelow, ¿te crees hardcore? Bueno, estás hablando con el rey de lo extremo. Te he visto cazar a Goldberg, te he visto cazar a Nash. ¿Qué se siente ser cazado? No me iré hasta que salgas a este cuadrilátero, Bam Bam. Después de esta promo hubo una pausa comercial. Bam Bam Bigelow aceptó el desafío y prometió darle una paliza brutal al recién llegado. Iniciaría una luchita improvisada entre ambos, pero Sandman perdería en su debut. Sandman fue rebautizado, como ya lo comenté, oficialmente como Hardcore Hack. Ahora, ¿Hack de dónde viene? Bueno, Hack es el apodo que sus amigos y familiares siempre han llamado a Sandman. En su primer pay-per-view en Uncensored del 14 de marzo de 1999, Hack derrotó a Bam Bam Bigelow y a Raven en una lucha de triple amenaza con conteos en cualquier parte de la arena. La siguiente noche en WCW Nitro, Hack inesperadamente salió al cuadrilátero a dar una promo y hacer algo completamente impensado. Fui el hombre que llegó a WCW y en mi primera noche les dije que era el rey de lo extremo. Les dije que era el rey del hardcore. Así que de ahora en adelante me llamarán Hardcore Hack, el rey del extremo. La gente
inicia con los cánticos de Goldberg, ¿no? Los característicos clásicos cánticos de Goldberg. Y Sandman dice, oye, ¿crees que Goldberg es extremo? Te lo mostraré. Se golpea pues con el palo de Kendo y dice, Goldberg, ven. Sale Goldberg y tenemos una lucha. Hack inicialmente llevó el combate afuera del cuadrilátero y tomaría el control. Siempre que la pelea transcurría en el ring, Goldberg aprovechaba. Este combate fue sorprendentemente más competitivo de lo que alguien hubiese imaginado. Bastante entretenido a pesar de que dura bastante poco, pero Goldberg se llevaría la victoria con su clásico Jackhammer. El combate más destacado en toda la permanencia de Hack en WCW fue en Thunder el 29 de abril en una lucha violenta ante Kevin Nash. Aunque Hardcore Hack derrotó a Kendall Windham, Mikey Whipwreck durante las siguientes semanas, perdería con mucha más frecuencia con la que ganaría. Hack pasaría la mayor parte de su carrera perdiendo contra Raven, Bam Bam Bigelow, Scott Norton, Brian Knobbs, entre otros. Y digamos que en su momento más destacado, durante la edición del 7 de junio de 1999 de WCW Nitro desde Cleveland, Ohio, Hack tenía pautada una lucha contra Prince Aukea. Hack había salido al cuadrilátero fumando un cigarrillo. Recordemos que había una prohibición por parte de Turner Broadcasting. Tony Schiavone señaló que el cigarrillo iba en contra de la política corporativa. Hack fue retratado como un rebelde que desafiaba las reglas. Hack le lanzó el humo en la cara al árbitro y se tuvo la necesidad de tener a J.J. Dillon para calmar las aguas. J.J. Dillon entró al ring con un micrófono en la mano y le dijo lo siguiente: escucha, Hack, WCW te ha dado mucha libertad en cuanto a tus actividades en el cuadrilátero, pero estamos poniendo un límite. No puedes empezar esta lucha hasta que apagues el cigarrillo. No se permite fumar, ¿me entiendes? ¿Qué fue lo que hizo Sandman? En vez de entender, lo que hizo fue lanzarle también el humo en la cara a J.J. Dillon. Eric Bischoff dejó el Gorilla Position para intervenir. Tomó el micrófono y dijo: déjame ayudarte. Mira, Hack, no tengo ningún problema contigo. Esta gente vino porque quiere verte luchar y el combate no va a poder empezar hasta que apagues el cigarrillo. ¿Podrías hacerme un favor y hacerles un favor a todos aquí y apagar ese maldito cigarrillo para que podamos empezar el show? Anda, hombre, apágalo. No es para tanto. Fúmatelo cuando termines. Eric Bischoff abofeteó a Hack mientras la seguridad de WCW lo retenía. Sonó la campana hasta que Eric Bischoff le sacó el cigarrillo de la boca y ordenó: déjenlos luchar. Este acto de desafío de Eric Bischoff fue un momento en el que no se sabía si esto estaba guionizado o no, y dejó a los fans preguntándose qué sucedería después. Lamentablemente, el ángulo nunca se retomó, por lo que nos hacemos una pregunta siempre, ¿no? ¿Por qué se propone algo si no se tiene un desenlace adecuado? Es una oportunidad perdida muy grande, porque pudieron reflotar al viejo Sandman, pudieron haber hecho una excepción, pudieron habernos dado más de ese viejo personaje, pero fue algo que se quedó ahí. Hubiese dado algo fresco a la programación de WCW y sobre todo al personaje de Hack. La última aparición televisada de Hack tuvo lugar el 11 de julio de 1999 en el pay-per-view Bash at the Beach, dentro de una batalla real. Sufrió una dislocación de hombro y una lesión en el cuello durante la contienda. Esta resultó ser la última aparición en WCW, ya que durante su recuperación, Hack fue liberado de su contrato con WCW en septiembre de 1999, como parte de una medida de recorte de gastos implementada por el nuevo vicepresidente ejecutivo de WCW, Bill Bush. Siguiendo los pasos de Raven meses atrás, Sandman dejaría WCW y regresó a un territorio familiar donde podía ser plenamente apreciado
una vez más, es decir, ECW. El paso de Hack fue una de las tantas cosas que quiso hacer WCW para ganarle a WWF. WWF también se llevaba el talento de ECW y WCW vio la oportunidad de contrarrestar a Mankind y las luchas que él hacía, teniendo a alguien más violento, alguien más hardcore. Pero obviamente la televisión que hacía WCW no era la televisión que hacía ECW. La ECW era más cruda, más violenta, más dura, y se necesitaba alguien como Hack. Lamentablemente no se le supo llevar de forma adecuada, uno de esos tantos casos donde una estrella popular en una compañía termina yéndose por la puerta de atrás, ¿no? Obviamente por una lesión, pero también pues me parece que se le estaba dando mucho a Sandman por lo que Sandman podría haber dado, ¿no? Habría podido devolver en ventas de camisetas, luchas, impacto en el negocio para la empresa de Ted Turner, y bueno, se le bajó el dedo y volvería a su antigua casa. El día de hoy he querido repasar este paso, he querido recordar este paso de Hack, de Sandman en WCW. Así que no se olviden de seguir disfrutando de este canal, tenemos bastante contenido. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.